¿Qué tal amigos de las redes? ¿Cómo están? Soy Alejandra y como siempre deseándoles un inicio hermoso de semana lleno de luz, lleno de paz, lleno de Dios, felicitándonos porque hoy ya lunes volvemos a nuestra normalidad, a nuestro día a día, a nuestra rutina. Hay que cuidarnos, sí, pero hay que ser libres. Y eso, la verdad, francamente, en lo personal, pues a mí me da mucha felicidad. No olviden nada más tomar sus precauciones y personalmente creo que es tan, punto. Lo referente al fútbol, esta semana, ¿qué tal? Explotando la bomba de Cruz Azul por enésima vez. Trabajé 4 o 5 años en Cruz Azul, en la Noria. La verdad es que estuve muy contenta, es un equipo al que de verdad le tengo buenos sentimientos, mucho cariño, pero no por eso no me doy cuenta que hay una corrupción donde se nada, te ahogas. Este problema que presenta la directiva, bueno, es añejísimo. ¿Desde cuándo sabemos que la cooperativa quiere destituir al licenciado Álvarez? Que hay malos manejos, que si Garcés se fue por corrupto, que si luego regresó y no sabemos por qué, que nunca se fue. Puras mentiras. ¿Son corruptos? Sí. No me consta, por supuesto, no me consta, pero es evidente que los manejos ahí financieros son muy extraños. Se sabe de jugadores que tienen que pagar por estar ahí, que se arreglan con su representante, que si el representante le da dinero al DT, que si el DT le da dinero a los directivos, que si ahí gana Garcés, que si ahí gana el otro Garcés, que si se peleó con su hermano, que si peleó con Billy con Alfredo, que Alfredo ya no le habla a fulanito, en fin. La verdad es que es una vergüenza, porque yo tengo entendido que Guillermo Álvarez padre era una persona de honor, era una persona cabal, era una persona íntegra, y con Cruz Azul han hecho pedazos. Es más, yo tengo mis dudas en campeonatos y en arreglos con la máquina. La verdad, y lo voy a sostener siempre, ese partido de América Cruz Azul, donde al final, en el último minuto, ganó el América, yo tengo muchísimas dudas con un arreglo económico, sinceramente. Yo sé que es delicado lo que estoy diciendo, no tengo ninguna prueba, pero conociendo los manejes de ese equipo, estando metida ahí 5 años, mucho me temo que así es. Lo referente a Morelia es una vergüenza, de verdad, qué pena por los aficionados de Morelia, que un equipo tan añejo, tan querido, tenga que irse a Sinaloa, pero bueno, hoy sabemos que Sinaloa es lo de moda. Este sexenio particularmente ha estado marcado porque Sinaloa es un estado importante. Quizá funcione en Mazatlán, no lo sé. Ojalá que les vaya bien. Dinero va a haber. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Soy Alejandra. Amigos de las redes deportivas, muy buenos días. Les saluda José Ángel Parra. Un abrazo fraterno a nuestro querido amigo Carlos Raúl Martínez. Y bueno, pues un poco hablar acerca de lo que ha sido esta reanudación, digámoslo así, entre comillas, por el tema concretamente de la Bundesliga, que ya ha puesto en marcha precisamente la actividad en cuanto a su fútbol, ¿no? Y pues ha sido interesante ver todos los matices que rodean a esta nueva realidad que de alguna suerte se le ha dado en llamar después de que en algunos países ya se está empezando a vislumbrar un poco el regreso a la actividad en todos los sentidos. Y en materia deportiva, pues esto ha sido como ensayo, aunque no lo es propiamente. Se está teniendo ya actividad a puerta cerrada, con muchas restricciones, hasta con extraños saludos. Ya vimos, por ejemplo,
desde el extremo de saludarse o de festejar los jugadores a la distancia, 1 metro de distancia, guardando ese tema de que se ha dado a llamar de educación para mantener la distancia y el tema de la salud, con todo y que es una actividad de mucho roce, de mucha fricción, pero bueno, a la hora de los festejos están tomando esta medida. Desde luego también hemos visto otras circunstancias en los festejos, como hasta besos, y en el caso hasta de los saludos de jugador o jugador, o hasta con los árbitros, pues ese extraño saludo de hasta con los pies, ¿no? De tocarse la punta de los zapatos ahí entre jugadores y árbitro, por decirlo así. Muchas circunstancias que han dado precisamente a hablar de toda esta nueva realidad, en lo que ha sido este tema con la Bundesliga. Vamos a ver cómo se empieza a dar también en otros países, cuando ya se empieza también a recobrar poco a poco la actividad, y desde luego también en el fútbol mexicano, aunque todavía esto pues le llueve un poco. Estaremos hablando todavía al menos de un mes para que se empiece a pensar en esa situación. Amigos, pues les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto en las redes deportivas. Muchas gracias. Mira, la cuestión de la creatividad, ¿sí? Yo me considero una persona muy creativa. De hecho, tengo un eslogan que soy constructor de sueños, y que de alguna forma hoy en día va desapareciendo, ¿sí? Entonces, yo en ese tiempo lo que más me encantaba era que yo aprendí no nada más de periodismo, Carlos Raúl. Hoy en día el reportero, mira, te voy a ser sincero, hoy en día la globalización de los medios de comunicación y todo lo que pasa en el mundo, ¿sí? Hace que un reportero, ¿sí?, es tomado en cuenta como un peón, como un soldado, al cual le dices, esta es tu orden, la tienes que hacer, regresas, o tienes que checar tus redes sociales para que no se te vaya nada, todo eso. Pero antes se le daba un lugar, un respeto al reportero, ¿sí? Y hoy en día veo con tristeza que hay muchos reporteros que la verdad, pues ni se les toman en cuenta, son mal pagados, porque déjame decirte que eso ha sido uno de los principales problemas en el periodismo en México, lo mal pagado que están los reporteros, la verdad, que soy sincero, porque yo lo viví con ustedes. Yo cuando trabajé de reportero también lo sufrí, así que es algo que desgraciadamente hasta hoy en día, sí, no se ha solucionado eso. Pero yo me quedo con la satisfacción de que cuando estuve en Necaxa, cuando estuve en la Federación, a mí me dieron la oportunidad de hacer cosas, de crear cosas, ¿sí? Y por lo tanto aprendí muchísimo, porque aparte del periodismo me involucré mucho en la directiva. Te puedo decir que conocí de cómo se contrata un jugador, te puedo decir de las reglas del fútbol mexicano, el reglamento de la federación, los estatutos, reglamento, etcétera, etcétera. Todo eso lo aprendí gracias a que me dieron la oportunidad de hacer lo que yo quería, ¿sí? Si llega un momento en que a un reportero, ¿sí?, lo dejaran ser más creativo, sobre todo, mira, una de las cosas es que antes tenías que investigar. Hoy en día lo investigas, pero todo lo investigas en las redes sociales o en internet, que es válido. No quiero decir que no, siempre es este tipo de cambios hace que sea más válido, pero tenías la capacidad de tú, como reportero en ese tiempo, de buscar varias fuentes, de crear tu nota. Hoy en día ya no es así, Carlos Raúl. Desgraciadamente hoy no es así. Yo lo veo, mira, veo la televisión, veo los noticieros, y desgraciadamente se ha caído en un estereotipo de lo que es el amarillismo deportivo, lo que es la controversia amarillista. La verdad me siento mal de ver que estás viendo un programa de debate, o estás viendo un programa de deportes, y te das cuenta que antes hablabas con conocimiento de causa, sabías de lo que estabas hablando, ¿sí? Ahora desgraciadamente
siempre buscar la nota roja. Yo siempre he dicho así, la nota roja de lo del deportes. Es como hace poco tuve una discusión con un compañero una vez, porque le decía, mira, todos los canales de televisión tienen su sección de espectáculos, y la sección de espectáculos pues te abarca teatro, música, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de los programas no te hablan de que, bueno, qué es lo que quiere el cantante, qué es lo que quiere el director, cuáles son sus objetivos, qué es lo que necesita hacer, qué género quiere buscar, etcétera, etcétera, etcétera. Tú lo escuchas, lo único que escuchas en los programas así de este corte son de nota roja, que si se divorció, que si lo golpeó, que si es... Y desgraciadamente en el deporte se está llegando también a ese extremo, Carlos Raúl. Entonces, ya no le damos a la gente notas informativas, sino buscamos el morbo, buscamos la confrontación, buscamos sobre todo lo que hoy está muy de moda, las fake news, ¿sí? Uh-huh. Y eso es lo que le informamos al público, y en lugar de orientarlo, de informarlo, porque es un apostolado del periodismo, informar, educar, etcétera, etcétera, y ahora no estamos haciendo eso, Carlos, sí, ya no lo estamos haciendo, Carlos Raúl. Desgraciadamente ya no lo estamos haciendo, y lo único que estamos haciendo es ser parte de una maquinaria en la cual lo que menos interesa, porque recuerda que hoy en día, sí, lo único que en este mundo, en los cuestión de espectáculos, deportes y demás, es que si tienes rating, tienes presupuesto, tienes dinero, te pagan bien, etcétera, etcétera. Lo demás es como le decía yo a mi compadre, le digo, ahora lo deportivo siempre lo dejan en segundo lado. Ahora tú ves cómo se maneja la política en la Federación Mexicana de Fútbol y ves todos los problemas que se han generado, que se han orillado, precisamente porque el deporte, lo deportivo, siempre lo dejan en último lugar. Los saludamos nuevamente, amigos, con esta entrevista, debate, no sé lo que sea, pero es amena con el maestro Castellanos. Ernesto, muy buenas tardes. Y bueno, pues el tema yo creo que no solamente de estas semanas, yo creo que del mes y del año en el fútbol mexicano, es lo que le está sucediendo a Cruz Azul, ¿no? En el sentido de las demandas y que el congelamiento de sus cuentas y todo, bueno, pues esa razón por cuestiones ilícitas que al parecer andan manejando Billy, Alfredo Álvarez y también igual su cuñado, el señor Víctor Garcés. Te saludo con gusto, Ernesto. Muy buenos días a todos. Estamos, un placer platicar con nuestro auditorio, contigo, Carlitos, y pues sí creo que sería la nota del fútbol mexicano de toda su historia, ¿no? Nunca había pasado. Resulta que desde hace años venían los rumores de que la directiva de Cruz Azul no andaba en buenos pasos, pero pues se aclaraban las cosas, entraban en acción el bufete de abogados de Cruz Azul, de Billy Álvarez, de Víctor Garcés, en fin, y la cosa seguía adelante. Pero ahora las cosas se han puesto turbulentas, se han puesto de color de hormiga, porque en un juzgado se dio entrada a una demanda en la que se acusa directamente a la directiva de Cruz Azul encabezada por Billy de lavado de dinero, de manejo indebido de las utilidades de la cementera.
y pues la verdad no sabemos en qué va a parar. Las peores consecuencias serían, según lo que ha salido, ¿no?, desde el juzgado, que Billy podría ser enjuiciado, al igual que su equipo que dirige a Cruz Azul, y también que quedaría desafiliado el Cruz Azul de la Liga Mexicana y podría hasta desaparecer. No sabemos hasta dónde puede llegar esto en sus últimas consecuencias. Puede ser que haya una aclaración, se demuestre que pues las acusaciones eran exageradas y la vida sigue, ¿no? Pero parece que esta vez la cosa va muy en serio, muy peligrosa, y no sabemos en qué va a terminar, y pues vamos a estar atentos, porque sería toda una desgracia para el fútbol mexicano que desapareciera el equipo de Cementero. Cruz Azul, que desde su aparición en el fútbol mexicano se convirtió en un equipo favorito, ganador de títulos, y que precisamente ahora en este torneo era líder y parecía que tenía la posibilidad de ganar el campeonato mexicano, pues las cosas se suspende el torneo, y cuando, por ejemplo, yo personalmente esperaba que dijeran se reanuda en julio, en agosto el torneo, pero como estaba, no, anuncian un nuevo campeonato empezando de cero, y todo lo que hizo Cruz Azul en el campeonato, y toda la inversión que hizo el Guadalajara sin precedentes para preparar un equipo también que iba por el título, todo se va a quedar en el olvido. Y yo creo que eso es un golpe muy duro al fútbol mexicano y una mala decisión de la federación. No podemos comenzar de cero y olvidar todo lo que se había hecho en lo que llevábamos de 10 fechas. Pero sí, la nota fuerte es lo de Cruz Azul. Mira, desde hace años se hablaba de que Cruz Azul realmente era manejado por un agente, Carlos Hurtado, que vive en Miami, vivía aquí en México, se fue a vivir a Estados Unidos, es un hombre de recursos económicos, gracias a su trabajo de representar futbolistas, pero siempre salían las acusaciones de que la directiva de Cruz Azul, pues mañosamente daba el precio de un jugador y era otro su precio, y de ahí había una ganancia ilícita, claro, pero pues no se había podido demostrar. Claro. Pero eso durante años estuvo corriendo esa versión, hubo demandas, se nulificaron en los juzgados, pero ahora viene esto de que parece que han detectado ahorros indebidos de los acusados en los paraísos fiscales. Y pues todo esto nos tiene preocupados, porque lo principal que nosotros queremos en los directivos, pues que si son culpables, ni modo, ¿no? Pero si son inocentes, qué bueno. Y yo creo que Billy y su equipo son inocentes hasta que no se demuestre plenamente lo contrario. Pero lo que más nos dolería sería la desaparición de un equipo de arraigo del fútbol mexicano, como es los Cementeros. El Cruz Azul, en muy poco tiempo, porque lleva muy poco dentro del circuito, comparado con América y Chivas, que datan del 1916, más de un siglo, en pocos años se hizo de una gran cantidad de aficionados en todo el país, un fenómeno social, y pues realmente un equipo de esa calidad y que desapareciera, pues hombre, nos pondría a todos a llorar, ¿no? Porque yo no soy cementero, pero sí me dolería ver que un equipo de esa prosapia, de esa importancia, quedar afuera. ¿Y qué va a ser de los miles y miles de seguidores que tienen? No se puede borrar a un equipo así de la noche a la mañana. Pero según estaban diciendo ahí la gente enterada de leyes, que Cruz Azul no podía seguir adelante porque están cobrando los jugadores y todos los empleados dinero mal habido, que es lavado de dinero. Está muy difícil este caso. Yo creo que esto y el derrame cerebral que acaba de sufrir el maestro Galindo, que lo tiene hospitalizado y que pues, hay que rezar porque salve la vida, son las notas fuertes que hubo en la semana. Pero lo de Cruz Azul es la nota del siglo, yo creo. Vamos a esperar que las cosas, yo quisiera que se aclarara todo, que se demostrara que Billy no es una persona que haya delinquido, y que esto siguiera, y que nuestro campeonato, para que todo quedara muy bien, se reanudara en la fecha 10, con Cruz Azul de líder, con un Guadalajara que por fin de tantos años venía pujando fuerte, y como pues, junto a América no son los equipos taquilleros de nuestro fútbol, pues que la cosa siguiera, pero muchas veces la aburrida rutina no puede continuar.
De Exactamente. repente, como nuestra vida vino el coronavirus y nos tiene contra la pared y los muertos suman por miles en el mundo. Oye, En fin, Ernesto, estamos en un año cabalístico. Sí, por Carlitos. último, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Desafilian a Cruz Azul? ¿No desafilian a Cruz Azul? ¿La Federación Mexicana de Fútbol se hace el tío Lolo y lo deja pasar? ¿Qué va a pasar desde tu punto de vista? Por último, Ernesto. Mira, yo creo que una cosa es las broncas de Billy y su equipo y otra cosa es los jugadores y el equipo. Yo creo que tendrían allí que intervenir el gobierno y las autoridades antes que la Federación Mexicana de Fútbol para pues deslindar responsabilidades y el equipo que siga, porque además es un negocio. Cruz Azul es un negocio que deja dinero, le conviene al gobierno, le conviene a todos, a la afición. Los jugadores no son culpables de nada, son inocentes, están lejos de esta bronca. Ya ha habido en la historia del fútbol y del béisbol y eso, equipos que han estado manchados por las malas conducciones gangsteribles, como aquel equipo, los Medias Blancas de Chicago, que vendieron una serie mundial y se les llamó los Medias Negras. Pero el equipo siguió y los que fueron culpables fueron separados y quizá alguien fue a la cárcel. Aquí sea inocente o sea culpable la directiva, pues que se aplique la ley, pero el equipo es aparte, el equipo debe hacer una transformación y seguir adelante. Yo creo que es lo que va a suceder, que sea no culpable la directiva, pues eso ya lo decidirán las autoridades. Y por lo que toca a la federación, pues en este caso tiene poca vela en el entierro. Bueno, es una demanda que está en los juzgados y la federación pues tiene que, su obligación es velar por la integridad y por el futuro del equipo y los jugadores, esa es su obligación, pero ya sabemos que la federación nunca quiere tener problemas, ellos están metidos en su negocio de desaparecer la división de ascenso, que en 6 años no va a haber descenso, aunque ya la FIFA ya metió su cuchara y les dijo, señores, en 2 años tiene que volver, y si no nos desafilian, porque Exacto. la federación, la FIFA no se anda con cuentos. Es lo que está sucediendo y pues esperemos que se recupere el maestro Galindo a sus 59 años de edad y esperamos que Cruz Azul siga con vida, gane o pierda a su directiva la pelea legal. Pero sí estamos ante una situación muy espinosa, muy complicada, lamentable, como es lamentable esta enfermedad, esta epidemia, que pues no sabemos cuándo va a terminar. Yo no me creo que en 15 días, ni nada. Perfecto. Yo creo que esto va para muy largo. Gracias, Ernesto. Y pedirle al público, ¿no?, que siga en su casa, pero nadie entiende, todo el mundo anda en la fiesta. En fin, cada quien como vea las cosas. Te agradezco mucho, Ernesto. Carlitos, muy amable, muchas gracias, saludo a todo nuestro auditorio. Buenas tardes, su servidor Rafael C. Correa para En las Redes Deportivas. El día de hoy vamos a hablar de un personaje fuera de serie, una persona que es o dejó una historia de vida en el deporte o como ejemplo para todos aquellos que buscamos siempre el triunfo. Andreas Nikolaus Lauda, mejor conocido en la Fórmula 1 como Niki Lauda. Él fue un piloto de Fórmula 1 austriaco. Fue campeón de Fórmula 1 en 1975, en 1977 y en 1984. Subcampeón en 1976 y cuarto en 1974 y 1978. Su primer victoria en Fórmula 1 fue en el Gran Premio de España en 1974 y la última en el Gran Premio de los Países Bajos en 1985. Niki Lauda acumuló durante todo su historial, durante su currículum en la Fórmula 1, un total de 177 carreras, dentro de las cuales tuvo 25 victorias y 54 podios. Niki Lauda, un grande, su historia empezó a sobresalir en 1976. Él ya tenía un campeonato de Fórmula 1 y en 1976 estaba por conseguir su segundo campeonato de Fórmula 1 de manera consecutiva. En el Gran Premio de Alemania, el 1 de agosto de 1976, inicia la carrera en una pista mojada, había llovido mucho.
Al salir de una curva, Niki Lauda pierde el control de su monoplaza, se estrella contra la barra de contención y por la fuerza, por la velocidad que llevaba a su monoplaza, la misma barra de contención lo rebota nuevamente hacia el asfalto. Ya en el asfalto y prendido en llamas, llega otro vehículo y lo choca, haciendo que Niki Lauda volviera a salir, pero hacia el otro extremo de la autopista. Niki Lauda en ese momento duró más de 1 minuto entre llamas. El vehículo, en el momento en que golpeó la barra de contención, se prendió, y a partir de ese momento hasta que lo logran rescatar, es decir, hasta que logra salir del vehículo, estuvo más de 1 minuto a una temperatura de 400 grados centígrados o más de 400 grados centígrados entre las llamas del combustible del vehículo que él conducía. Esto, pues lamentablemente le dejó heridas, le dejó quemaduras de primer y tercer grado en gran parte de su rostro y de su cuerpo. Todo el humo que él respiró mientras era sacado de su monoplaza, pues le afectó a los pulmones, y desafortunadamente años después incluso tuvo que le donaron un pulmón para que le pudieran hacer un trasplante de pulmón. En los años 70 no existía médicamente todos los instrumentos que en los 2000 afortunadamente ya existen. A Niki Lauda le tenían que limpiar los pulmones por medio de una pipeta. Parecía una pipeta, un tubo largo de acero inoxidable que lo introducían los médicos pues por la boca y se iba toda la garganta hasta que llegaba a los pulmones. Era un sufrimiento pues realmente extraordinario el que tuvo Lauda en el hospital. Niki Lauda incluso pues después de este accidente toda la gente pensaba que iba a fallecer. Le dieron la extrema unción, un sacerdote, pero fuera de esto él se concentró en salir adelante, en sobrevivir. Niki Lauda en ese momento le llevaba más de 60 puntos a su siguiente competidor, entonces prácticamente él tenía asegurado ya el campeonato, el triunfo de la Fórmula 1 en 1976. Llega este accidente, empieza a vivir todo esto médicamente, pero se concentra en regresar nuevamente a la pista, pero no de manera o no a plazo largo, no una vez que estuviera recuperado. Él se concentra en regresar en ese mismo año con la finalidad de poder obtener el campeonato. Para aquel entonces su gran rival era un británico, James Hunt. James Hunt aprovechó esta situación del accidente de Niki Lauda y empieza a ganar puntos en todas esas carreras que Niki Lauda pues no puede participar y que está internado. Niki Lauda, con un gran esfuerzo, todavía con la piel como se dice, a flor de piel, se pone el casco de piloto que le entró pues difícilmente y con dolor, con ardor. Aún así, prácticamente 6 semanas del fatal accidente, a 6 semanas Niki Lauda se presenta en la última carrera de ese 1976, que fue en Japón, y corre la carrera. James Hunt tenía que obtener 3 puntos para poder, tenía que quedar por lo menos en tercer lugar para poder quedar campeón de ese 1976. Y bueno, Niki Lauda prácticamente con el simple hecho de correr y terminar la carrera en un buen lugar dentro de los primeros 10, pues él sería el campeón. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente
porque hubiera sido extraordinario verlo visto campeón en 1976. Desafortunadamente él, en plena carrera de Japón, decide detener los motores de su monoplaza, parar y estar tranquilo con él mismo y con su familia, por lo que James Hunt obtiene el primer lugar y Niki Lauda queda subcampeón de 1976. Posteriormente volvería a ser campeón, como ya lo mencionamos, en 1977, es decir, al año siguiente, y una vez más en 1984. Niki Lauda se nos adelantó este 20 de mayo. En realidad, si pueden, vean parte de su historia, vean videos, y hay una película que se llama Rush, que también se la recomiendo. Rafa C. Correa, a la orden, y gracias por vernos en las redes deportivas. Un abrazo. ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto y bueno, el tema que está sobre la mesa es la situación de Cruz Azul. Es un tema bastante delicado. En primera parte hay que decir que la situación administrativa por la que atraviesa la administración de Cruz Azul, que fueron congeladas las cuentas de sus tres directivos más importantes, incluido por supuesto Guillermo Álvarez Cuevas, su hermano y su cuñado Víctor Garcés. Los tres han sido o están siendo investigados en cuanto a desvío de fondos, a paraísos fiscales. Es una situación verdaderamente difícil y los reglamentos de la Federación Mexicana hablan de que cualquier club que esté inmiscuido en estos problemas tendría que ser desafiliado. Por lo tanto, el problema de Cruz Azul, que no es cualquier cosa, hay que dejarlo claro, no es cualquier cosa, representa un desafío para la justicia de este país. Se podrá tocar a la familia Álvarez Cuevas, se podrá tocar a la cementera Cruz Azul, se podrá tocar a la cooperativa Cruz Azul, al club de fútbol Cruz Azul. En verdad, la justicia mexicana hará lo que tiene que hacer y también la Federación Mexicana demostrará que no es un fútbol donde la justicia es lo que menos importa, y si el reglamento lo dice, Cruz Azul tendría que ser desafiliado. Así es que es un problema serio donde la justicia del país está exigida y también la justicia que se da en la Federación Mexicana de Fútbol.